Poderoso Jesús, sigue adorando, poderoso Dios. A poder en Jesús no la apague, si sigue encendido no la apague. El enemigo diga que no, que está pasando, que trata de apagarlo, pero que lo está vivando. Que se adora sin música, amén, aleluya. Es que esté en el Espíritu, amén, hay poder en Jesús, que donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. En donde esté el Espíritu de Dios se adora sin música, se adora al hermano como sea, capela, pero que el poder de Dios es el que se propaga en cada uno de nosotros aquí, amén, aleluya. Hay poder en Jesús. Yo no solo sentí la presencia de Dios. Yo no sé si usted puede sentir lo que está en este lugar. Que aquí el que no es normal, amado hermano, lo puede sentir. Pero el que no es normal, él siente y sabe que es poder de Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Él vive. Aleluya. La tumba está vacía. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo, amén, aleluya. El que está adorando ahí, siga adorando, amén, aleluya. Y el que está ahí pendiente ya, amén, yo le invito a que se vaya a la palabra conmigo en el libro de Juan. Poderoso sea el nombre de nuestro Señor Jesús. El libro de Juan, amén, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y poder en Jesús. Dios bendiga a cada uno de los hermanos presentes, amén. Damos la bienvenida, creo que hermana de hermana Silvia, amén, aleluya. Que sean bienvenidos a este lugar. Sabemos que es el mejor lugar que usted en este día puede escoger, amén, aleluya. Poderoso Jesús, gloria al Señor que su Hijo está aquí, amén, aleluya. Hay poder en Jesús. Así rápidamente, el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga me contesta con un poderoso amén. Poderoso Jesús, todos lo tenemos, vamos a esperar que lo tengamos todos, que todos estemos con esa espada ahí en la mano, amén. Por si se pasa ahí su demonio, amén, con eso usted lo puede herir, lo puede cortar, amén, aleluya. Poderoso Jesús. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar meditando ahí del versículo 1 al 10. Poderoso es el nombre del Señor. Y leemos la palabra del Señor tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Poderoso Jesús. Amén, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más sus discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es Él, te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Poderoso sea el nombre del Señor. Acompáñenme y dale gracias a Dios, amén, aleluya. Padre que estás en la gloria, Dios mío, Señor amado, en esta hora, Padre, yo me presento delante de usted, Padre, una vez más, Dios mío, reconociendo que entre sus manos solamente soy polvo y ceniza nada más, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, yo clamo al Dios de los cielos, poderoso Cristo de gloria, que sea usted a través de mis labios, Padre, poniendo palabras, Espíritu Santo, que tu pueblo necesita, Dios mío. Espíritu Santo, que tu pueblo pueda recibir la palabra, Dios mío, de gloria, o como bendición, Espíritu Santo, que tu pueblo, Dios mío, haya bendición a través mío, Padre de gloria. Espíritu Santo, que sea yo canal de bendición. Espíritu Santo, muévete en esta hora, Padre. Hazlo otra vez, poderoso Cristo de gloria, que la gloria es tuya, Padre. O tú vas a libertar ahorita, Padre de gloria, el que está cautivo, Padre. Aquel que no ha saciado su sed de esa agua viva, Padre, en esta hora, Dios mío. Gracias te damos, poderoso Dios. Hay poder en Jesús. Cristo vive, amén, aleluya. Cristo vive. El que está ahí de pie, amén, puede tomar asiento. Poderoso es el nombre de Dios. Hay poder en Jesús. Nosotros estamos, amados hermanos, acá en este mundo, sabiendo de que no podemos saciar. Sabemos que este mundo no produce un agua cristalina para calmar nuestra sed, porque nosotros podemos tomar cualquier agua, pero hay un agua cristalina, un agua espiritual, de la cual solamente tiene nuestro Señor Jesús.
Amén, aleluya. Y podemos ver desde el principio, amén, en el versículo 4, amén, aleluya, capítulo 4, versículo 1, en donde nuestro Señor Jesucristo escucha algo que siempre los fariseos empezaban a decir de él. Estos fariseos murmuraban demasiado, empezaban a hablar y decían de que Dios se sentaba con pecadores, que Dios tal vez ¿por qué se juntaba con gente pecadora? Pero déjeme decirle de que en el versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba. Ellos estaban un poco mal informados tal vez, porque él no bautizaba, dice la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que no en agua, pero en Espíritu Santo y fuego él lo hacía. Amén, aleluya. Siempre, amado hermano, hay personas de que están criticando. Y déjeme decirle que en Dios no hay, amado hermano, ya no hay judío ni hay griego. En Dios no hay acepción de personas. Amén, aleluya. Y dice la palabra de Dios que le era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria. Y si le era necesario, porque ahí habían vidas que necesitaban escuchar palabra de Dios. Era porque necesitaban escuchar palabra de Dios, tal cual ahora usted y yo estamos en este lugar aquí, que queremos escuchar la palabra de Dios. Poderoso eso. Y la palabra dice que el Señor pasa por Samaria. Samaria era una ciudad que estaba en medio de otras dos ciudades que permitía poder pasar, pero el camino más corto para cruzar el camino que Jesús llevaba, el camino más corto era cruzar por Samaria. Y la palabra de Dios dice que iba cansado del camino y se sentó junto a un pozo. Un pozo, amado hermano, en donde no era costumbre que las mujeres llegaran, las mujeres samaritanas llegaran solas a ese pozo a sacar agua. La costumbre de ellos era siempre ir en grupo, las mujeres de Samaria, a sacar esa agua, porque bien se decía de que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y no podía un judío y una mujer platicar a solas. Ni los samaritanos ni su propio esposo con su mujer podían hablar en un lugar donde solo estuvieran ellos dos, aparte que no fuera su hogar. Pero viendo esto, dice que los discípulos habían salido y fueron a la ciudad a buscar de comer. Y la palabra del Señor dice en el versículo 5: y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Había puesto ahí, amén, aleluya, Jacob entregó una herencia a su hijo José, en el cual había un pozo, en el cual este pozo era donde se había saciado Jacob y sus hijos y su ganado. Y esta mujer, el pozo, amén, aleluya, es un símbolo, es un sinónimo, es una religión, amén, aleluya, poder en Jesús. La palabra del Señor, amado hermano, dice de que esta mujer llegó a ese momento a sacar esa agua cuando estaba Jesús en ese momento ahí. Pero dice que el Señor le dijo a ella: dame de beber. Y esta mujer ha de haber pensado, tal vez me está tratando amablemente y me dice: dame de beber. Y usted sabe la historia de ella. Sabe que los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque desde que Israel se apartó del pacto que habían tenido con Dios, Samaria fue una ciudad que había mucha idolatría. Habían metido demasiada idolatría en esa ciudad, madre hermana, y era por eso de que ellos no se llevaban, no se trataban entre sí. Pero un grupo siempre veía de que por qué Jesús se sentaba con pecadores, por qué Jesús hablaba con esta mujer. Déjeme decirle de que usted camine con alguien que sea pecador, no se le va a pasar a usted. Si usted se guarda para Dios en su corazón, déjeme decirle que tales costumbres que practican en el mundo no se van a pegar a usted, porque usted se guarda para Cristo. El que se guarda para Cristo, amado hermano, puede pasar en medio de todo y no se le va a pegar nada, porque el que está marcado para Cristo, déjeme decirle que es nueva criatura en él, porque hay una sangre que lo limpió y que ya nada se le puede pegar. Algo que cuando usted ha creído a Cristo en su corazón y Dios le ha dado de esa agua espiritual, usted no va a tener sed. Esta mujer estaba en ese pozo, era como una religión, era una costumbre que ella tenía de llegar a esa hora. A la hora sexta. Hay un punto en el que a mí me impresiona y me llama mucho la atención, es la hora sexta. A esta hora, esta mujer iba a recibir un nuevo cambio en su vida. Era imposible en los lugares donde él llegaba a predicar, ya sea su palabra o llegaba a ver a lo que estaba aconteciendo. Era imposible que cuando llegara Jesús no ocurría ningún cambio. Siempre en los lugares donde Dios caminaba había algo transformado, porque nuestro Jesús no es un Dios de religión, déjeme decirle. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de cambio, que aquel que era inmundo antes, cuando viene a los pies de Cristo, es santificado, que
que aquel que estaba en pecado antes ya no va a pecar porque Cristo lo cambió. El que era ladrón ya no va a robar más porque Cristo lo ha cambiado. El que estaba perdido en los deleites del mundo, déjeme decirle que cuando Cristo ve a Pablo, cuando a Saulo, amén, aleluya, cuando iba camino a Damasco, dice que una luz se le apareció y de aquí empezó un cambio. Y ahora, amado hermano, a muchos cristianos aún se les puede aparecer esa lucita, porque hay muchos que son apariencia y no están siendo cambiados verdaderamente. Y no se sorprenda cuando una luz usted la pueda ver y lo alucine, porque Pablo era un hombre que perseguía la iglesia de Dios, pero en el preciso momento Dios llegó, amén, aleluya, y desde ese momento hubo un cambio. Ya no iba este varón a perseguir a los cristianos, sino que ya fue a predicar la palabra de Dios. Y así pasa con cada uno de nosotros cuando nosotros confiamos en Dios. Y que Dios de veramente, que nosotros queremos en nuestro corazón y confiamos en Él, que Él va a hacer un cambio grande en nosotros. Porque déjeme decirle, amado hermano, de que Bartimeo estaba junto al camino. Y el Señor le preguntó, y a Bartimeo lo trataban de apagar. Él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Había muchos que le decían: cállate, no molestes al maestro. Pero es que él tenía la necesidad, los demás podían ver, podían escuchar, podían hablar, pero Bartimeo necesitaba ver. Él tal vez escuchó que venía Jesús de camino, aunque yo no lo veo, yo no sé si ese hombre es rubio, si es alto o qué es lo que tiene, pero es que yo necesito y voy a tratar de llamar la atención de él. Y cuando usted se pone al camino, usted tiene que esperar el milagro de Dios. Y esta mujer, dice en la palabra de Dios, que llegó al pozo como era costumbre. Llegó como era costumbre y nuestro Señor Jesucristo le dice: esta mujer, dame de beber. Y ella, su respuesta ha de haber sido: porque este es judío. Y déjeme decirle que esta mujer lo diferenció, lo conoció porque era judío. En su vestuario, en su manera de hablar, tal vez en su manera de caminar. Como el cristiano es distinguido afuera, amado hermano. Como el cristiano de ahora en día, usted lo puede distinguir afuera, amado hermano, entre un montón de gente que es mundana. ¿Cómo usted va a diferenciar a un cristiano en su forma de andar, en su forma de vestir, en su forma de platicar o de hablar, amado hermano? Esta mujer lo reconoció cuando lo vio. ¿Cómo tú, que eres judío, me dices a mí que soy mujer de Samaria que te dé de beber, si entre judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Pero la palabra de Dios, amado hermano, es tan específica. Y algo que me gusta de la palabra de Dios es que dice que en aquel tiempo habían acepciones. En aquel tiempo esto no se trataba entre sí, pero cuando Cristo vino, dice que en Él no hay acepción de personas. En Cristo no hay raza, no hay lengua, amado hermano, no hay tribu, no hay nada. Somos todos solo uno en Cristo Jesús, porque somos lavados con la sangre del Cordero y por tanto somos injertados hijos de Dios. No nos podemos diferenciar que porque el hermano que no viene a la iglesia, yo no le voy a hablar, no le puedo juntar, es tu hermano y tienes que quererlo. Porque Cristo vino acá a este mundo a morir por ti y a morir por mí. Y déjeme decirle, desde que de la hora sexta que la palabra de Dios se registra, un cambio. Tal cual cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado. Él dio su vida por nosotros y desde el momento que fue crucificado y que consumado fue, amado hermano, dice la palabra que el velo se arrancó por la mitad, el velo del templo. Pero qué bueno es esto, hermano. ¿Y por qué está diciendo del velo? Es que cuando el velo se arrancó era sinónimo de que iba a haber un cambio. Es que cuando Cristo llega hay cambio, amén, aleluya. Dándole la entrada, es que antes solamente una vez al año podían hacer sacrificios para expiación de pecados. Pero cuando Cristo vino, en pocas palabras dijo: yo soy el sacerdote, yo soy el cordero, el sacrificio que ahora hay, dándole la entrada a cada uno de nosotros para entrar libre a la presencia de Él. Pero qué bonito, amado hermano, es cuando nosotros logramos entender la palabra de Dios de esa manera, que la logramos entender y la logramos atesorar en nuestro corazón y nos damos cuenta de que ahora, amado hermano, antes en el tiempo era de que una vez al año podían hacer expiación de pecado. Pero ahora usted y yo somos libres para reconciliarnos con Él día a día. Cuando usted se levanta, porque usted tiene que darle gracias a Dios porque se levantó y reconciliarse con Él. Porque, amado hermano, déjeme decirle que el que no se reconcilia es que no ha tomado todavía agua. Y no cualquier agua, sino que agua de la vida, agua de la fuente. Yo no sé, amado hermano, cuántos todavía están en el pozo. Porque déjeme decirle, decía el salmista David, que sácame del pozo de la desesperación. El pozo, amado hermano, es agua. No puede saciar cualquier sed. Esa agua es cualquier agua. Un agua que usted la puede ver, amado hermano, va a saciar su sed por unos momentos. Pero es que el agua espiritual que Dios le va a dar es
Y bonito, amado hermano, es cuando usted se mete en la palabra y lo escudriña. Y dice en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer no conocía. Estos esperaban al Mesías, pero ella más no sabía con quién estaba hablando. Y le dice: ¿y cómo tú me darás de esa agua si no tienes ni con qué sacarle, y el pozo es hondo? Pero el agua que nuestro Jesús tiene para nosotros no es un agua que usted la puede ver. Es un agua espiritual que va a saciar su alma. La palabra del Señor es como agua al sediento. La palabra del Señor, cuando usted la recibe en su corazón, amado hermano, déjeme decirle que eso va a saciar su sed espiritual. Es que cuando usted se sienta desesperado, usted se mete y se va a calmar toda desesperación que el diablo quiera poner en usted. Es que cuando usted se sumerge en la palabra del Señor, déjeme decirle que usted va a olvidar todo cansancio, va a olvidar todo problema, y usted va a confiar en la palabra del Señor. Poderoso Jesús. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y su ganado? Esta mujer preguntando: ¿acaso tú eres más grande que nuestro padre Jacob? Es que ella no sabía aún de que era el hijo del Dios de Jacob, que nuestro Dios es más grande que cualquier otra cosa en el mundo creada. Si él le preguntaba: ¿acaso tú eres más grande? Tal vez yo no puedo ser, pero mi Padre, Jehová de los ejércitos, es el Dios de tu padre Jacob, es el Padre de Jehová de los ejércitos. Déjeme decirle de que cuando esta mujer le dijo esto, porque no se imaginaba con quién estaba ella hablando. Y no se imaginaba, y le pregunta: ¿tú eres acaso más grande que nuestro padre Jacob? Tal vez él no lo podía haber sido, aunque lo era, porque Padre y Espíritu Santo son el mismo. Era más grande, amén, aleluya, que lo que ella estaba preguntando. Y en el versículo 13 nos dice la palabra del Señor: y Jesús le dijo, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente, amado hermano, que usted puede decir: pero ¿cómo esta fuente? Es que es algo que tal vez el que no está en Dios no lo puede, el mundo no lo va a entender. Es que déjame decirle que cuando usted ya dejó de tomar de esa agua del pozo, usted ya no le pone atención a los problemas. Es que cuando usted ya probó de esa agua de la fuente, usted ya no le va a prestar atención al problema que está afuera. Es que usted, amado hermano, ya va a recibir lo que viene de parte de Dios. Es que usted, amado hermano, muchas veces podemos nosotros decir es que nos sentimos atribulados. Déjeme decirle que si nosotros estamos poniéndole atención a tantos problemas y a tantas cosas que el enemigo está poniendo en nuestro camino, es porque no hemos tomado del agua de Cristo. Es porque todavía estamos en el pozo, amén, aleluya. Porque ir al pozo, amado hermano, era una costumbre que tenían. Y muchos cristianos hoy en día no quieren tomar del agua de la vida, porque quiere estar contemplando tantas cosas del mundo. Pero mira, amado hermano, cuando Dios le dice a esta mujer de que del agua que Él le va a dar, nunca más va a tener sed. Pero si ella sigue bebiendo de esa agua, claro, iba a seguir teniendo sed su alma. Y la mujer le dijo: Señor, dame del agua para que no tenga sed, y así yo no viniere hasta aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Hay una palabra ahí donde le dice: ven y llama a tu marido. Esta mujer, amado hermano, Dios sabía quién era esta mujer, y Dios la conocía quién era. Y esta mujer le dice: ¿acaso tú eres profeta? Porque le dice: no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. Y esta mujer pensó que tal vez cuando vio al maestro sentado allá, de haber dicho: este es otro que voy a llevar, este es otro que va a caer. Déjeme decirle, es que Dios llegó a hacer un cambio ahí, no era ella. Tal vez ella pensó cambiar a su otro marido que tenía en casa, pero es que lleva un momento, es que aquel del cambio soy yo. Es que cuando Dios llega va a transformar su vida y va a transformar la mía. Usted se dio cuenta cuando Jesús llegó, cuando llevaban el féretro, aquel enterrar aquel hijo de aquella viuda. Es que cuando Cristo viene hay un encuentro entre la muerte y la vida. Y es que cuando Cristo
Cristo llega, algo tiene que suceder. La muerte salió huyendo. Yo lo puedo visualizar de que cuando Cristo llega, la muerte sale huyendo, porque Cristo es la vida. Es que Cristo, cuando es vida, amado hermano, algo tiene que acontecer. Es que algo tiene que suceder. Y qué bueno, amado hermano, es cuando Cristo llega a nuestra vida y hay un cambio grande, un cambio drástico, 360 en nuestra vida. Y a cuánto no nos gustaría, amado hermano, en esta hora tener ese cambio. Unos ya lo hemos tenido, otros tal vez están en proceso, que aún no han bebido de esa agua cristalina, de esa agua de la fuente. Y la manda el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, a que llame a su marido. Y la confronta y le dice: di el verdad dicho, porque 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. Si Dios viniera en esta hora y le preguntara a usted: ve y llámalo, ¿a cuánto usted llamaría? ¿A cuánto llamaríamos? Déjame decirle que Dios sabía a esta mujer que era pecadora. No estaba con él de su juventud. No estaba honrándola, no era el primero. Y así hay muchos en la iglesia del Señor, mi hermano, de que no están como Dios los quiere tener en la iglesia. Déjeme decirle, muchos pueden pensar: el hermano está diciendo algo que a él no le corresponde. Pablo le dijo a Timoteo: exhórtale. Pero pocos, amados hermanos, van a entenderlo. Es que no tienen que tomar en poco la juventud. Amén, aleluya. Es que la juventud, Timoteo era un joven que podía también exhortarle. Es que Timoteo era un hombre que tenía autoridad también. Es que nadie tome en poco tu juventud. Dios sabía que esta mujer no estaba como él quería. Había tenido 5, había deshonrado a Dios, pero cuando Dios llegó a su vida, hubo un cambio. Yo me imagino a esta mujer que cuando salió gozosa, como usted y yo, cuando el Señor nos confronta en la palabra. Es que le pedimos al Señor: Señor, corrígenos en la palabra. Señor, corrígenos. Pero cuando Dios exhorta en su palabra, es que no nos gusta. Esta mujer dice que salió contenta, corriendo a decirle a aquello: este varón ha dicho lo que yo he hecho. Y así que bueno fuera el pueblo del Señor que cuando Dios confronte en la palabra el pecado, aquellos se alegraran. ¿Por qué? Porque Dios está hablando y quiere hacer un cambio en tu vida. Qué bueno es que cuando Dios confronta, y aquel que en serio necesita la palabra de Dios en su corazón, la atesora y trata de cambiarlo. Trata de cambiar a esta mujer. Dice que salió corriendo y les dijo de que ahí estaba el que ellos estaban esperando. Pero siempre señalando: pero ¿por qué este se sienta? ¿Por qué este conversa con esta mujer? Si supiera quién es, tal vez no le hablaría. Es que como dijo Pablo, de que en Dios, amado hermano, no hay judío, no hay griego. En Dios no hay acepción de personas. En Dios solo somos uno nomás, amado hermano. Somos un cuerpo en Cristo. Somos solamente uno, amado hermano, en Cristo. Y bueno es Dios cuando nosotros entendemos la palabra de esta manera. Y cuando el pecado, amado hermano, es confrontado, usted tiene que decir amén. Y amado hermano, qué bonito es cuando nosotros lo aceptamos y reconocemos y tratamos de ser mejores que antes, mejores que ayer y mejores que hoy para el mañana. Y aún, amado hermano, cuando aún estamos nosotros en el pozo, estamos poniendo la mirada en tantas cosas. Cuando estamos tomando desagüe del pozo, nosotros estamos poniendo nuestra mirada no en el Dios. A muchos cuantos se nos ha hablado muchas veces que venir a los pies de Cristo, pero no queremos. Estamos como aquella mujer todavía, como era costumbre. En la hora sexta algo tenía que suceder. La hora sexta, amado hermano, son las 12 del mediodía en el día judío. A las 12 del mediodía llegó Jesús. Ahí, a esa hora llegó el cambio a esa mujer en su vida. Hay algo, más hermano, que a esa hora acontece algo. Y vino la hora sexta y hubo un cambio para esta mujer. Cuando esta mujer fue confrontada y Dios le dijo tales cosas que ella había hecho, esta mujer tal vez salió corriendo y empezó a predicar la palabra en la ciudad de Samaria. Tal vez esta mujer fue a predicarle a sus 5 maridos. Tal vez le dijo: busca a tu mujer, que yo no soy tuya. Es que así usted tiene que decirle al diablo y al pecado: es que tienes que salir porque ya no soy tuyo. Es que ya no estoy dependiendo del pozo. Es que ya yo probé la agua de la fuente. Ahora tú tienes que ver para dónde tú tienes que salir. Es que ya no soy tuyo, ya no soy del pecado, ya no pertenezco al mundo. Soy de Cristo Jesús. Cuando nosotros, amados hermanos, pertenecemos a Cristo, ya no pertenecemos a las cosas vanas del mundo. Ya no vamos a permanecer en esas cosas, porque cuando conocemos la verdadera fuente de la cual mana agua de vida eterna, es que déjeme decirle que nosotros, amados hermanos, vamos a tomar un aprecio grande a la palabra de Dios. Cuando la amonestación viene en nuestros corazones, que nosotros vamos a sentir, amados hermanos, como el monte de Sión, que no se mueve, sino que va a permanecer. Aunque Dios me confronte a mí, aunque Dios me diga: está mal por aquí, pero es que yo no tengo que salir corriendo. Es que si Dios me habla a través de la palabra, yo tengo que resistir y tratar de cambiarlo.
Porque esta mujer no se enojó cuando Dios le dijo estas cosas. Ella más salió contenta a predicar la palabra de Dios. Y dice que muchos vinieron de los samaritanos y se quedaron ahí. Y le dijeron a Dios que se quedara por unos días. Y muchos de estos fueron salvados y le dijeron a la mujer: ya no creemos más solamente por tu palabra, sino que también por la de él. Porque así como a la mujer había revelado lo que estaba mal, tal vez a muchos les alcanzó. Tal vez muchos se fueron saciados de esa agua espiritual. Muchos, amados hermanos, empezaron a poner la mirada en él, la confianza en él, reconocieron quién era el Mesías. En el versículo 17 dice la palabra del Señor: y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Que cuando la hora viene, amada hermana, en el tiempo de antes ellos tenían un lugar solamente en ese monte para adorar. Pero es que cuando la hora viene, es cuando los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Como ahora usted y yo estamos en este lugar. En aquel tiempo se adoraba en ese monte y en Jerusalén, pero ahora se adora en todo lugar. Usted puede adorar en su casa, en su trabajo, en donde sea, amado hermano. Usted es libre para adorarle a Dios. Es que no solamente se necesita un lugar específico para adorarle. En su intimidad usted tiene que estar adorando a Dios. En donde nadie lo esté viendo, no tiene que venir solamente a fingir en el templo de Dios. Venir usted a adorar, a darse, amado hermano, a que lo vean, a clamar. No, en su intimidad un cristiano se reconoce por cómo camina, por cómo habla, por su intimidad con Dios. Aunque no lo estemos viendo en casita, usted cómo se mete con Dios, amén. Pero usted va a dar fruto, usted lo van a reconocer afuera, como esta mujer reconoció a nuestro Señor Jesucristo. Porque vestía como ellos. Aún Pedro también fue reconocido. Tú vistes como ellos, hablas y caminas como ellos. Qué bueno es que a usted y a mí nos distingan de esa manera. Tú caminas como ellos, hablas como ellos, no te metes con los demás, no te contaminas con los del mundo. Cuando no somos partícipes del mundo, amado hermano, no es que usted tampoco se va a alejar de todo, de su familia que no conoce a Dios. Es que usted trate de no contaminarse. Cuando usted es lavado y se ha saciado, usted ve la manera de cómo usted va a agradar a Dios. Y esta mujer, cuando esto pasó, para ella fue algún cambio repentino que ella llegó a su vida. El enemigo va a tratar de usted siempre tenerlo en el pozo donde usted va a empezar a depender solamente de él. Es que cuando usted, amado hermano, todavía no ha llegado a esa fuente, usted empieza todavía a mendigar amor, usted empieza a dar lástima, a estar pidiendo como que si fuera mendigo. Déjeme decirle que cuando usted ya depende de Cristo, usted en Cristo lo tiene todo. Usted en Cristo tiene amor, usted en Cristo tiene esperanza, usted en Cristo tiene vida eterna, tiene todo, porque Dios es nuestro proveedor. Ya no va a ser el mundo. Es que cuando llegamos nosotros a saciarnos, es que Dios va a proveer en sus hijos. Es que Dios va a proveer en sus hijos. Amén, aleluya. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Poderoso Jesús. La hora viene, y en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Yo no sé si usted se goza por eso, amén. Pero que cuando nosotros estamos aquí es porque somos adoradores para Cristo. Es que Dios no va a venir a buscar, amada hermana, presidente, no va a venir a buscar al líder, no. Dios va a buscar a aquel que se guarde para Él, aquel que le adore en espíritu y en verdad, amén, aleluya. Aquel que se dedica día con día, aparta su tiempo para Dios, aquel que no le roba su tiempo a Dios y le dice: Señor, las primeras horas de este día yo las consagro para ti, yo te las entrego. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos levantamos? Y somos pocos tal vez los que decimos: gracias a Dios por un nuevo día. Somos pocos los que tal vez nos reconciliamos con Dios, porque déjeme decirle que no todo lo hace lo mismo. Y usted lo puede ver en su semblante. Hay cristianos, amado hermano, que está como que no ha comido, débil, amado hermano. ¿Por qué? Porque no ora, es que no ayuna tampoco. Usted puede reconocer a un cristiano cuando usted se mete con Dios. El mismo espíritu llama al espíritu y le dice: este está conectado conmigo. Es que nosotros, amado hermano, no somos como este micrófono,
que si usted lo desconecta no va a sonar. Nosotros estando conectados y desconectados el mundo puede estar, pero usted va a darle la gloria a Dios, porque la gloria no es del hombre, la gloria es de Cristo Jesús. Amén. Poderoso Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Yo no sé, amados hermanos, porque hay muchos pueblos de que cuando nosotros adoramos se ponen a criticar, tales como estos fariseos. Porque los fariseos eran diferenciados por eso, porque les gustaba criticar, murmuraban de Jesús. Cuando Jesús dice que llegó a donde estaba Zaqueo, este era un hombre que era, más hermano, un cobrador de impuestos, un ladrón, cobraba más de lo que debía. Pero que cuando Jesús llega hubo un cambio en esa casa ahí. Y ellos se preguntaban, pero ¿por qué entra a su casa? ¿Por qué se sienta con ellos? Porque es que la misma palabra de Dios dice, amada hermana, en Romanos 2:11, que en Dios no hay excepción de personas. A Dios no le importaba ver a aquella mujer que fue acusada, que fue hallada en un acto indecoroso. A Dios no le importó aquello, la señalaron, pero Dios tal vez dijo en su corazón, no, de esto yo voy a sacar algo bueno. Porque de lo que el mundo desecha es que Dios lo va a sacar, de lo que el mundo lo desechó a ustedes, es que Dios va a sacar algo precioso de ahí. Es que de los vil y menospreciados del mundo, Dios dice que le saca lo precioso. Esta mujer, amada hermana, acusada, iba a ser a punto de ser apedreada, pero es que Dios vio tal vez que algo iba a suceder en ella. Es que cuando Él llegó ahí hubo un cambio. Es que Dios cambió, la luz de Cristo alumbró en esa vida. Cuando llegó donde estaba Zaqueo, Zaqueo le honró, le dijo, voy a dar cuadruplicado lo que he quitado. Es que hay un cambio cuando Cristo llega a tu vida. Es que hay un cambio cuando Cristo llega. Aún cuando Jesús llegó a Betania, estaba Lázaro muerto. Aún habían 4 días, amén, que este varón había muerto. Y llega a su encuentro Marta, su hermana, y le dice, si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Es que es necesario que usted y yo podamos ver que en el proceso estemos muriendo, pero que cuando nosotros llamamos a Cristo, Cristo lo va a llamar y le va a decir, sal fuera. Tal cual en el libro de Ezequiel, cuando este profeta profetizó, no importó que tan lejos tuvieran esos huesos. Dice que cuando profetizó, hueso con hueso empezaron a juntarse, no importando qué distancia pudieron haber estado. Cuando Cristo llega a tu vida, tú puedes profetizar a tu alma y decirle, alma mía, adora a Jehová. Si la oración que tú tenías hace 4 años atrás se fue, esa oración va a volver, porque hueso con hueso se unieron. Y cuando tú dices a tu alma, alma mía, adora a Jehová, es que lo que tú dejaste atrás va a volver a ti. Es que lo que Dios te entregó va a volver. El diablo no puede quitarte nada. Tal vez, amado hermano, muchos pensaron de que este varón no se iba a levantar de donde la muerte lo había puesto, pero Jesús le dice, sal fuera. Y que cuando Dios llama, amado hermano, algo tiene que suceder. Pero a cuánto Dios está llamando y no quieren caminar, no quieren salir de donde están. A cuánto Dios le dice, ven a la fuente de agua viva, ven a la fuente de agua viva y te voy a dar de tomar y no vas a tener sed. Pero que no queremos, amado hermano, no queremos dejar el pecado, no queremos un cambio en nuestra vida. Predicamos, amado hermano, de venir a los estanques, pero nos quedamos también apagados. Porque ese gozo, amado hermano, predicamos en la carne, en el espíritu. Porque estamos predicando, pero usted lo ve 4 días después descarriado, hermano. Usted lo ve después que predicó un mensaje de poder, descarriado, desanimado. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por emociones. Es que cuando Cristo viene y te va a poner a ti, amado hermano, en la balanza, Dios va a ver si tú estás dando la talla, o si Cristo te ha llamado a pelear, es que tú vas a dar la talla. Es que Dios no te va a ver como nada a ti. Es que Dios no te va a hacer a un lado. Es que Dios de los más pequeños va a usar más grandes, va a usar de todo para honra y gloria de Él. Pero qué bueno, amado hermano, es cuando usted se goza a través de la palabra. Qué bueno es cuando usted dice amén. Porque mi trabajo es predicar la palabra y el suyo es adorar, y lo demás lo hace Dios. Si Dios, amado hermano, está en usted, si Dios, amado hermano, está en el asunto, usted tiene que adorar. Pero hay muchos de que cuando uno dice Cristo vive, ellos no adoran porque tal vez piensan que todavía está en la tumba. Pero Cristo vive y la tumba está vacía. Y yo por eso me gozo. Amén, aleluya. Es por eso que yo me gozo, porque esa tumba quedó vacía. A Dios no lo pudo detener nada, ni a nosotros tampoco. Al que Dios llama no lo tiene nadie. Al que Dios llama, amado hermano, Dios lo va a entrar sea como sea, a donde es el propósito que tiene que llegar. Y el propósito que Dios tenía en esta mujer era, amado hermano, de hacerle ver en qué estaba fallando. Y esta mujer fue una de las que acató rápido esa indicación y tomó de esa agua y fue por aquella ciudad a predicar esa palabra.
Muchas más hermanas en otras congregaciones tienen de menos el privilegio de la mujer de predicar, pero esta fue una de las mujeres también que predicó. En otras religiones tienen de menos a la mujer que no puede, amado hermano, tal vez predicar. Pero esta mujer fue una de las que testificó de la grandeza de Dios en esta ciudad. Y dijo, me dijo lo que he hecho. Y por eso esta mujer se sentía gozosa, se sentía feliz. Porque cuando Jesús llegó a ella, amado hermano, hubo un cambio grande en su vida. Siempre, amado hermano, cuando nosotros estemos en ese pozo de desesperación, es que Dios ahí va a llegar a ese momento. Es que la hora viene. En esta mujer es la hora sexta, la hora de su cambio. Nosotros tenemos que esperar la hora en que Dios va a llegar a nuestra vida. Tal vez Dios ya llegó, aún viene de camino, pero es que hay que esperar la hora que Dios tiene propuesta para nosotros. Jesús siempre llega a tiempo. Dice en la palabra de Dios que Él siempre llega a tiempo. La palabra del Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo también. Y qué bueno es cuando Dios llega a nuestras vidas, amado hermano. Y no cuando nosotros queremos, sino que cuando a Él le place. Porque Dios tiene predestinado un momento en el cual a usted, amado hermano, le va a corregir. Y me puede corregir a mí. Dios tiene un momento específico en el que va a obrar. Porque muchos tal vez estamos pidiendo, Señor, quiere ir al cielo. Es que el pueblo del Señor quiere ir al cielo, pero no quiere adorar. Pero el pueblo del Señor no quiere trabajar para Dios. No se quiere guardar para Cristo. Déjeme decirle de que alma, cuerpo y espíritu tienen que estar irrepresiblemente guardados para la venida de Él. Esta mujer tal vez llegó a ese pozo arregladita. Tal vez haya conseguido nuevamente lo que ella siempre buscaba. Pero es que mi Jesús no iba en la carne, iba en el espíritu, tal como aquel varón que agarró a Isabel por la ventana y la aventó. Tal vez, amado hermano, esta mujer pensó donde escuchó que Jehú iba para ahí, dijo, tal vez lo voy a seducir. Pero es que el hombre de Dios no estaba en la carne, iba en el espíritu y sabía lo que iba. Es que cuando usted y yo venimos en el espíritu, sabemos a lo que venimos, a lo que Dios nos manda. Y no nos venimos fijando, amado hermano, en quién está bien y quién está mal. Es que la palabra del Señor, amado hermano, cuando nos envía y pone algo en nuestros labios, hay que soltarlo. Pero que nadie tome en poco nuestra juventud. Que nadie tome en poco, amado hermano, que la palabra de un joven no puede hacer rema en la vida. Es que, amado hermano, tanto como el anciano necesita corrección, los jóvenes también. Y así vamos aprendiendo. Mire, Timoteo le hablaba a uno de los pastores. Timoteo hablaba, exhortaba y le decía que nadie tome en poco tu juventud. Porque hay algo, amado hermano, que me llama la atención mucho en este joven. De que no era ni padre, era, amado hermano, un joven de corta edad. Y le decía, exhórtale, exhórtale. Tal vez este varón, este joven, exhortaba algo que él no estaba viviendo. Pero es que la orden fue exhórtale, habla la palabra. Es que, amado hermano, cuando Dios pone algo en aquel predicador, es que tiene que soltarlo. Es que si tú no sueltas algo, tal vez una vida está esperando esa palabra que Dios te puso y tú por cobarde no la quieres decir. Es que Dios va a poner algo que la vida la necesitan. Porque muchos vienen buscando, amado hermano, una palabra en medio de un mensaje la encuentran. Y qué bonito, amado hermano, es cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. Y cuando Dios nos confronta, amado hermano, Dios nos puede castigar con una mano, pero nos puede acariciar con otra también. Porque Dios, amado hermano, no va a ser solamente Dios de ira. El Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un fuego consumidor. Muchos estamos predicando la misericordia de Dios. Es que muchos estamos predicando es que la misericordia de Dios. Pero es que, amado hermano, el Señor no se va a complacer de aquel que sabiendo que está haciendo lo malo, se sigue ahí, amado hermano. Es que Dios va a tener misericordia de aquel que Dios confronta y se aparta del mal. De ese que Dios tiene misericordia. Porque, amado hermano, dígame usted viera, ¿qué usted pensaría si en este lugar estuviera una persona que da al vino y le dan privilegio? Usted viera y dijera, bueno, por misericordia se va a salvar, porque Él viene, pero siempre sigue en eso. Así es para todo, amado hermano. En la Biblia dice de que tales cosas, tales bienes la dan el reino de los cielos. Y si la palabra de Dios dice, es que lo dice y va a pasar. Porque la palabra del Señor, esto dice que no va a pasar ni una tilde, ninguna jota sin que esto se cumpla. Mucha misericordia de Dios, pero no estamos viendo dónde estamos mal. Es que cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no. Es que dice la palabra del Señor que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta tampoco. Es que si está dicho en la palabra, hay que apartarnos de lo que estamos mal. Hay que hacernos a un lado. Amado hermano, si queremos ver nosotros gloria de Dios, hay que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque no por misericordia todos van a ser salvos. Porque hay unos, amados hermanos, que todavía en la iglesia se están revolcando en el pecado a escondidas, en lo oculto, amado hermano.
hermano, que no seamos como el perro que vuelve al vómito, aún en la iglesia y revolcando en el pecado en lo que Dios te prohíbe, y a mí y a ti que lo hagamos. Que Dios prohíbe tantas cosas, pero es que el cristiano no quiere entenderlo, porque está confiado que por misericordia. Y si estamos jugando con el pecado y con Dios, Dios no va a tener misericordia con usted, porque el enemigo tampoco lo tiene. Estamos jugando, amado hermano, con las cosas de Dios. Estamos tomando en poco la palabra del Señor, porque va a venir un día que vamos a ser pesados, amado hermano, y si estamos faltos, la misericordia de Dios no nos va a librar. Si esta mujer no hubiera habido un cambio en ella, déjeme decirle de que misericordia no hubiese habido para ella, porque ella pudo seguir lo mismo. Ella pudo decir, bueno, es cierto, me dijo la verdad, pero voy a seguir en lo mismo. Esta mujer se apartó de lo que estaba haciendo, pero porque estaba necesitada y sabía que había un alma de la cual tenía ella que salvar. Esta mujer dice que llegó, amado hermano, y dio voces que le habían dicho la verdad, y se apartó de donde estaba. Imagínate esta mujer diciéndole aquello: bueno, búscalo tú de donde eres, porque ya no te pertenezco, ya soy pertenencia de Cristo. Así usted y yo, amado hermano, cuando nos damos cuenta que en el pecado que estamos, tenemos que, cuando venimos nosotros y nos hacíamos de esta agua, usted le va a decir al pecado con toda autoridad: bueno, pecado, tú ya no tienes que estar en mi casa, porque ya no te pertenezco, ya no pertenezco al mundo, yo pertenezco a aquel que un día me lavó con su sangre preciosa. Cuando somos pertenencia de Dios, amado hermano, nosotros sabemos en qué fuente nosotros estamos. Hay una fuente, amado hermano, de la cual usted tiene que tomar, de la cual usted tiene que saciar su alma, de la cual dice que salta para vida eterna. Y no todos, amado hermano, pueden visualizarlo de esta manera. Hay muchos en el mundo que necesitan ser saciados de esta agua, porque el enemigo lo que quiere es que tú empieces a depender siempre del pozo, que tú no alces tu mirada hacia el cielo, que tú no veas aquello que Dios tiene para ti. Es que cuando tú siempre vas a estar ahí, amado hermano, en el pozo, esto era una costumbre, era algo de religión, pero cuando Dios viene, Dios no es de religión, Dios es un Dios de cambio. Dios cambia tu vida, te alumbra a Cristo. Aquel que estaba dormido puede despertar y ver, amado hermano, qué es lo que Dios tiene preparado para él. Y si nosotros estamos en este lugar es porque Dios, amado hermano, nos dio de esa agua cristalina, en la cual hemos nosotros saciado nuestra alma, con la cual hacer el mundo. Ya no somos partícipes del mundo, ya no vamos a ser partícipes. Si antes, amado hermano, robábamos, ahora ya no vamos a robar porque somos limpios. Es que Dios nos justificó, amado hermano. Pero digan, yo le voy a decir una cosa: cuando nosotros venimos a los caminos de Cristo, aquel que practicaba tales cosas ya no las va a practicar, porque es nueva criatura. De tal manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que si usted, amado hermano, en el mundo practicaba cosas que a Dios no le agradaban, si usted en el mundo veía cosas que no le agradaban, si en su casa usted no estaba honrando a Dios, es que Dios tuvo que llegar ahí. Si en su casa había alguien, la luz que dentro de esa casa, amado hermano, lo alcanzó y lo tiene en este lugar. Hace 22 años, por la misericordia de Dios, amado hermano, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Y por circunstancias del mundo, amén, fueron 10 meses, amado hermano, que yo me aparté de los caminos del Señor. Y son 10 meses que me costaron tanto nuevamente para yo volver a sentir lo que antes yo sentía cuando yo iba a la iglesia. Y esos 10 meses, amado hermano, yo los consideré lo que había pasado una eternidad tan grande. Cuando yo nuevamente llegué a los pies de Cristo, que Dios me rescató, en donde el enemigo me decía que ya estaba solo, que ya no tenía precio, en donde el enemigo me decía: todos se fueron, estás solo, ya no hay nada que puedan hacer. Es que yo me recordaba que en la Biblia hay algo que dice de que Él prometió estar conmigo hasta el fin, y Él vendrá por nosotros, y Él va a estar ahí siempre. Y en estos 10 meses, amado hermano, déjeme decirle que cuando yo llegué con una necesidad grande de escuchar la palabra de Dios. Y yo podía estar ahí, amado hermano. Yo llegué los primeros días a esa iglesia, y lo recuerdo que fue un 7 de abril del 2018. Fue ese día, amado hermano, cuando yo llegué, yo quebranté mi alma. En ese momento yo me sentí tranquilo cuando llegué a los pies de Cristo. Me hicieron el llamado, pero no quise reconciliarme. Yo sentí
de que ya con haber ido ya se había pasado todo. Pero lo duro fue cuando yo llegué a casa nuevamente y yo me empecé a sentir vacío. Yo decía, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Pero es que si yo acabo de ir, amado hermano, es que yo estaba yendo a la iglesia, pero no estaba soltando lo que yo estaba practicando. Aún habían ataduras en mi vida, amado hermano, que no me dejaban adorar, y el enemigo me recordaba, ya ves que no puedes salir de donde estás, es que ya ves que no puedes, estás acabado de estar destruido, pero es que con Cristo somos más que vencedores. Y yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo que me está dando tiene un día que romperse, que lo que me está dando un día tiene que romperse, que cuando, amado hermano, la luz de Cristo nos alumbra. Y esa vez, amado hermano, eran las 3 de la mañana de un día 14 de abril, que yo me desperté, amado hermano, que me estaba ahogando y yo necesitaba algo. Y yo llamé al pastor de esa iglesia y a las 3 de la mañana yo le dije, yo quiero que usted ore por mí. Y él fue donde yo estaba, me buscó y yo le dije, yo quiero reconciliarme con Cristo, porque si yo no me reconcilio con Él, puede ser que ahora pueda venir la muerte por mí, yo me vaya a perder. Y no me quiero ir así, amado hermano. Déjeme decirle que yo en ese momento, cuando hice nuevamente la confesión, yo sentí que mi alma se regocijó, porque yo sentí que había saciado lo que mi alma tenía. Es que yo sacié una sed que estaba interna. Es que, amado hermano, el placer del mundo ya no me saciaba. Es que yo necesitaba nuevamente a Cristo en mi vida. Y cuando tú llamas a Cristo a tu vida, es que Dios va a romper todo. Es que Dios te va a sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, que Dios te va a sacar. Ya no tenemos que depender de donde estábamos en el mundo, porque el diablo lo que quiere es vernos acabados. Pero cuando Cristo llega y te da esa agua, es que tú puedes decir, soy libre. Es que tú puedes decir, ya lo que mi alma tenía ya fue saciado. Es que Cristo llegó a mi vida y Él me hizo libre para adorarle y para honra y gloria de Él, amado hermano. O yo nunca pensé predicar la palabra, pero un día, amado hermano, es que Dios me dijo, es que cada cual esté en mi pueblo, cada quien esté en mi iglesia. La palabra de Dios dice, ir y hacer discípulos, predicar mi palabra. Es que si usted y yo estamos aquí, estamos comprometidos en predicar la palabra de Dios. Es que si usted está aquí, amado hermano, no tomen poco, que solamente usted va a ser oidor. La palabra de Dios dice, oidores y hacedores de la palabra. Pero hay mucho predicador que predica y no hace la palabra de Dios, o quiere corregir otras casas, pero no está corrigiendo la de ellos. Y cuando tú, amado hermano, caminas en integridad con Dios y tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, o tú eres oidor y hacedor de la palabra y tienes la autoridad para corregir a aquel que aún está, amado hermano, en el pecado, que no ha saciado su alma, o tú puedes brindarle esa agua de la vida. Es que tú puedes decirle, ya no dependa del pozo, o depende de la fuente de agua viva. Es que la fuente de agua viva ya es vida, amado hermano. Es que el enemigo quiere acabarte, pero Cristo en esta hora o te entrega vida eterna. Y tú puedes saltar de esa fuente que brota para vida eterna. Algo, amado hermano, que no se va a acabar. El mundo y sus deseos van a pasar, pero es que cuando Dios te llena y Dios va a calmar lo que tu alma siente, o puede pasar el mundo y sus deseos, pero es que lo que Dios depositó en ti no se va a acabar. Es que eso no se va a acabar, y eso en mi vida pasó. Porque yo le decía al Señor antes, mira, amado hermano, era algo que cuando mi mamá ya se dio cuenta, mire, eso yo lo recuerdo tanto, y fueron tan duras esas palabras, que ella me dijo, me avergüenzo tanto porque yo no te crié de esa manera. Me dijo con esas palabras y sabe que partieron mi corazón. Pero yo un día yo decidí nuevamente que yo no pertenecía al mundo. Yo dije, yo no pertenezco al mundo. Por mí no murió cualquiera y no voy a pisotear más la sangre de Cristo. Si Él vino un día y aún estando crucificado, amado hermano, Él pidió agua y le dieron vinagre de beber. Déjeme decirle, y ahora usted y yo estamos acá pisoteando la sangre de Cristo cuando desobedecemos a Dios. A Él le dieron vinagre y Él le da agua de vida eterna a usted, amado hermano. Es que cuando estaba en el templo, en la cruz del Calvario, el velo se rasgó y hubo un nuevo cambio en usted. Es que cuando Cristo llega a su vida hay un cambio. Usted, amado hermano, es nueva criatura. El viejo hombre se puede desgastar, pero en su interior, o su espíritu está reforzándose, o su espíritu, amado hermano, está vigoroso. Es que cuando usted toma de esa agua de la vida, déjeme decirle que no hay nada que a usted lo pueda trancar. No hay nada que a usted lo pueda detener. Porque si hemos tomado de esa agua de la vida, el enemigo, amado hermano, aunque trate de poner lo que trate de poner en nuestras bocas, aunque sea agua de angustia, eso no nos va a detener. El que está saciándose de la fuente, el que llega día a día a saciarse de la fuente, amado hermano, ese está fortalecido en Dios.
Porque saciarse de la fuente de agua viva no es solo venir el día domingo, el día martes, venir un día a la semana cuando nos toque el privilegio, no. Saciarnos, amado hermano, de esa agua de la vida, venir a la fuente que está manando día a día, es nosotros estar en consagración con Cristo los 7 días de la semana, los 365 días del mes, los 24 7 horas del día. Que usted en su mente pueda meditar en su trabajo, no puede decir que usted no puede dar a usted en su mente. La palabra de Dios dice que Él escudriña el pensamiento del hombre y el corazón. Es que, amado hermano, usted puede saciarse donde sea. En aquel tiempo solo era en Jerusalén y en el monte que ellos decían que se adoraba, pero es que esta es la hora en que Cristo dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y si usted está aquí, usted puede adorar. Es que si usted está aquí, amado hermano, puede adorar porque usted es libre. Si usted en esta hora está aquí es porque es un adorador también. Yo no me quedo atrás, yo soy un adorador, estoy en este lugar. Si usted adora, amado hermano, o si usted no adora, yo no me puedo quedar callado, porque lo que Dios hizo en mi vida es para que yo le dé la honra y la gloria a Él. Cuando somos saciados nosotros, amado hermano, de esta sed espiritual, hay vida eterna. Cuando nosotros tomamos, amado hermano, de esta agua que Cristo nos da, hay algo que en su alma se va a saciar. En su alma va a haber un cambio repentino y drástico que Dios va a llegar y va a decir: cierto, se está guardando para mí. Está pidiendo auxilio, está pidiendo el socorro, y ahí voy yo. Ahí voy yo. Ya no más en el pozo de la desesperación, sino, amado hermano, que en un lugar de donde está manando esa fuente de agua viva. Esta mujer, por misericordia de Dios, porque acató lo que Dios le dijo, escuchó la voz de este varón, escuchó la palabra y la atesoró y dijo: estoy mal en esto, tengo que corregirme. Esta mujer, amado hermano, predicó la palabra de Dios. Y fue una mujer, amado hermano, que Dios la sacó y le dio vida eterna. Le dio de beber de esa agua. Aunque esta mujer le preguntó: pero ¿de dónde está esa agua? No tiene ni con qué sacarla. Pero es que no necesita, amado hermano, no es cualquier agua. Es un agua espiritual que usted y yo podemos llevar ahora nuevamente, con la que usted puede saciarse día a día en el camino del Señor. Cuando usted viene y postra su corazón delante de Dios, usted se está saciando. Aunque otro, amado hermano, cuando usted está saciado, usted puede darle a otro también. Usted puede darle a otro también de esa agua que Dios le dio a usted, porque hay que compartir la bendición de Dios. Es que si Dios le dio salvación, usted mire, esta mujer cuando recibió esa salvación, cuando recibió esta palabra en su corazón, salió corriendo a compartir la bendición. Este es el Mesías, este varón es el profeta que esperamos. No se llama, hermano, a quién usted está esperando. Estamos esperando a nuestro Señor Jesús, amén. Y día a día la palabra se nos predica, pero el pueblo del Señor, amado hermano, ha oído sordo. No todo. En la iglesia del Señor, amado hermano, hay muchos que no quieren salir de donde está. Están en el pozo de la desesperación, tal vez esperando a que venga nuevamente el Mesías. Pero es que la palabra del Señor, amado hermano, se ha dejado para predicar. Con estos 66 podemos saciarnos. Con esto nosotros podemos ver el camino de la verdad. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Amén, aleluya. Yo le invito a que se ponga de pie. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén, aleluya. Yo quiero pedirle a mi hermana ahí que pase. Amén, aleluya. Quiero que me ayuden a entonar esa alabanza. Dame de beber, poderoso en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero, amado hermano, que pase al frente. Y quiero hacerle, amén, el llamado aquí al hijo de mi hermana Silvia. Amén, aleluya. Si él no ha entregado su corazón a Cristo, déjeme decirle de que hoy es el día que